La fe, hermanos, es algo muy importante en la vida de un hijo de Dios. En estos tiempos vivimos en un mundo con diversas creencias, religiones. Vivimos en un mundo que se han levantado muchas religiones, ¿verdad? Las cuales, pues creen tener ellos la verdad, creen tener ellos el camino verdadero. Desde la antigüedad se han adorado falsos dioses, ¿verdad? Lo sabemos, la Biblia nos habla de que en la antigüedad había falsos dioses también que los hombres adoraban. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, ¿verdad? Le dijo que Él los iba a introducir a una tierra, pero que ellos tenían que vivir diferente, no podían hacer todas esas cosas, todas esas abominaciones que los moradores de esa tierra practicaban, y que es por eso que el Señor los echaba de esas tierras, porque el hombre se había corrompido. El Señor quería levantar un pueblo que fuera diferente, un pueblo donde el Señor se pudiera glorificar, que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Tantas maravillas que el Señor hizo ante los ojos del pueblo de Israel y que sigue haciendo, hermanos, hasta hoy, porque dice la palabra que Dios no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad? Pero el hombre, hermanos, se corrompe fácilmente. El hombre cree fácilmente en diferentes cosas, ¿verdad? Es muy fácil el engañar al ser humano, más cuando está lejos de los caminos del Señor, más cuando aún no tiene a Cristo en su corazón, que el Señor no le ha abierto los ojos, ¿verdad? Es muy fácil el engañar al ser humano con diferentes creencias, diferentes dioses. Ahora se están levantando, según iglesias, ¿verdad?, donde se adora al diablo. Jesucristo lo reprenda. No creen en Dios, pero creen en el enemigo. Eso es algo ilógico, ¿verdad? Porque pues Dios creó todas las cosas, hermanos, y ahora hay hombres que se están levantando que dicen ser adoradores, ¿verdad?, del enemigo de nuestras almas. Hay iglesias donde ahora se adora a la muerte, ¿verdad? Sabemos que hay muchos lugares donde ponen sus estatuas, ¿verdad? Los adoran, y es fácilmente engañar al hombre. ¿Por qué? Porque con un milagro, ¿verdad? Algún milagro que lleguen a hacer esos espíritus, ¿verdad?, que sabemos que son demonios, el hombre es engañado. El hombre es engañado y se desvía del camino correcto, se desvía, ¿verdad?, de la verdad, y ahí es cuando se corrompe el hombre, hermanos. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que Él nos ha puesto en este lugar, nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos guiarnos por medio de su palabra. Ese es el instructivo de nuestras vidas, porque si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a conocer la verdad? ¿Cómo vamos a conocer que vivíamos en un mundo que nos tenía engañados? Y ahora que hemos llegado a los caminos del Señor, hemos visto, ¿verdad?, que la vida que vivíamos anteriormente había sido un engaño. Habíamos puesto nuestra confianza, nuestra fe, a lo mejor en las personas, a lo mejor en cosas materiales, pero todo se acaba, todo es pasajero, pero Dios es eterno, hermanos. Dios es eterno y tiene promesas que son eternas para nuestras vidas, para todo aquel que le ama, para todo aquel que obedece su bendita palabra. Amén. Vamos a entrar, hermanos, en el primer texto, y se encuentra en Primera de Juan 5, del 4 al 5, por favor, si me acompañan. Cuando estén ahí, me dicen amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Primera de Juan 5, del 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ayúdenme a orar por la palabra de Dios, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre Santísimo, estamos aquí reunidos, Señor, buscando su rostro, Señor, pidiéndole, Señor, que bendiga grandemente su palabra, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Padre. Le pedimos, abra nuestro entendimiento, Señor, permítanos comprender, entender, Señor, esta palabra que usted trae para nosotros. Le damos gracias, Padre. También le pido, Señor, unja mis labios para exaltar, glorificar su santo nombre. Todo se lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, aquí la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad? Porque todo el que es nacido vence al mundo. El que es nacido de nuevo, el que ya ha nacido, ¿verdad? Nuevamente, hermanos. Aquel que ha entregado su vida a Dios, aquel al que por la sangre de Cristo ha sido liberado de toda cadena, ¿verdad? De toda atadura que estaba en nuestras vidas anteriormente. Esa es aquella persona que ha nacido de Dios y que ahora vence al mundo. Y es nuestra fe puesta en Jesucristo, ¿verdad? Porque el que venció al mundo fue Cristo. Ahora nosotros, por medio de esa fe que hemos puesto en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Que dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién cree que Jesús es el Hijo de Dios, hermanos? Gloria a Dios. Ahora nosotros somos más que vencedores por el hecho de creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en esa cruz para nosotros poder ser salvos, para nosotros poder ser perdonados de la manera en la que vivimos antiguamente, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que nadie podía entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Todos éramos enemigos de Dios, todos andábamos en el mundo perdidos, descarriados, pero Dios tenía un plan, ¿verdad?, para redimir al hombre, para que el hombre pudiera volver a acercarse a Él, ¿verdad? Porque cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, murió espiritualmente, fue sacado de la presencia de Dios, ya no podía el hombre comunicarse con Dios, hablar con Dios. ¿Por qué? Porque ya había pecado, había desobedecido el hombre. Y desde aquellos tiempos el hombre, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que solamente en su corazón hay pura maldad. Continuamente dice maldad y en su corazón del hombre. Y por eso Dios envía a su Hijo unigénito, hermanos, a morir en esa cruz, para que nosotros podamos ahora tener acceso. Ahora Él abrió una puerta, un camino por el cual nosotros podemos entrar. Y el que ha puesto su fe, hermanos, en Jesucristo, es el que vence al mundo. Porque mucha gente allá afuera, hermanos, está oprimida. Mucha gente allá afuera está atada todavía en cadenas, ¿verdad? Alcoholismo, drogadicción, prostitución. Mucha gente, hermanos, todavía allá afuera hay que necesita ser liberada por el Señor Jesucristo. Y somos nosotros, los hijos de Dios, los que somos encargados de llevar esa palabra de vida eterna, esa palabra de salvación, ¿verdad? Como ahorita se está haciendo, ¿verdad? Apoyos de evangelismo para que más almas se salven. ¿Cómo van a saber ellos si no hay quien les hable? ¿Y cómo van a hablarles si no han sido enviados? El Señor nos ha enviado a nosotros a compartir el evangelio, las buenas nuevas, para que aquella gente sea liberada, ¿verdad? Ponga su fe en el Hijo de Dios, en el que ha vencido al mundo, porque mucha gente día a día muere sin Cristo, hermanos. Mucha gente se ha perdido, se sigue perdiendo, jóvenes muriendo de drogadicción, de alcoholismo día a día. Gente, ¿verdad?, que aparece en las noticias balaceada. ¿Por qué? Porque la maldad se ha incrementado.
porque mucha gente ha puesto su fe, su confianza en el dinero, hacen del dinero un Dios, ¿verdad? Mucha gente mata por dinero, mata porque está siendo oprimida por el diablo. Jesucristo lo reprenda. Y esa es la obligación, hermanos, del Hijo de Dios. Ahora somos hechos hijos de Dios porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y ahora nosotros, hermanos, somos más que vencedores. Ya no ponemos nosotros nuestra fe en lo que vemos, sino en lo que esperamos, ¿verdad? Ya no vivimos por vista, sino por fe. Podemos ver que la situación que estamos pasando es tan grande que a lo mejor no lo vamos a soportar, pero ya no podemos vivir de esa manera. Ahora debemos de confiar en que el Dios al que servimos es más grande que el problema que tenemos. Y esa es la fe, hermanos, que del Hijo de Dios debe demostrar, poner la fe en que Dios es más grande que nuestro problema, que nuestra enfermedad, que la situación en la que estamos pasando. Esa es la fe que vence al mundo. Esa es la fe, hermanos, que nos va a hacer seguir adelante, porque si ponemos la fe en las personas, nos pueden fallar. Ponemos la fe en que vamos a estar bien resguardados con gente, ¿verdad? La gente nos puede fallar, pero Dios nunca falla. Dios nunca falla, Dios nunca le falló al pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel le fallaba continuamente, hermanos. El pueblo de Israel murmuraba, ¿verdad? Estábamos mejor en Egipto, de allá de donde nos sacaste. Murmuraban, ¿verdad? De Abraham, del siervo de Dios. Y decían, estábamos mejor en Egipto. Habían visto las maravillas que Dios hizo para que pudieran ellos salir de la opresión donde vivían en el pueblo de Egipto, hermano, en la esclavitud. Dios obró maravillas, ¿verdad? Para que su nombre fuera glorificado, para que el pueblo de Israel pudiera ver quién era el Dios que los estaba rescatando de la esclavitud. Y a veces así sucede con nuestras vidas, hermanos. Sabemos que servimos a un Dios poderoso, al único Dios verdadero, pero a veces nuestra fe está débil, a veces nuestra fe mengua, hermanos, porque la fe es algo con lo que tenemos que trabajar diariamente. Poner nuestra fe en que vamos a salir de nuestro hogar y Dios nos va a guardar y nos va a volver a traer a nuestro hogar con bien. Esa es la fe que vence al mundo, hermanos. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de las dificultades que estamos pasando. Sabemos que todo obra para bien. Sabemos que todas esas cosas que estamos pasando obran para bien. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios tiene un propósito para nosotros, para que nosotros sigamos avanzando, para que nosotros nos fortalezcamos más en confiar en Dios. Gloria a Dios, hermanos. Esa es la fe que vence al mundo. Poner la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él venció al mundo. En esa cruz venció al mundo, hermanos, y ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir adelante, hermanos, en Hebreos, por favor. Hebreos 11:1. ¿Ya están ahí, hermanos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esto es la fe, hermanos. La Biblia nos muestra qué es la fe.
Es pues la certeza de lo que se espera. ¿Qué espera el Hijo de Dios, hermanos? Dios nos ha prometido vida eterna. Él ha prometido que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo, ¿verdad? Ese es lo que el Hijo de Dios espera. Nosotros esperamos ver cielos nuevos, tierra nueva. La palabra de Dios dice que nosotros aquí estamos de pasada, ¿verdad? Somos peregrinos en esta tierra. Nosotros no somos de aquí. Esa es la promesa que Dios tiene para aquel que ha puesto su fe, su confianza en el Hijo de Dios. Vida eterna, cielos nuevos, tierra nueva. Es lo que nosotros esperamos, hermanos. Estamos esperando porque dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo va a venir por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Todo aquel que se está limpiando cada día, hermanos, pertenece a esa iglesia, ¿verdad? A esa iglesia por la cual el Señor Jesucristo va a venir. Va a venir y va a ser arrebatada esa iglesia, hermanos. Y nosotros tenemos esa certeza, esa fe de que nos vamos a ir con el Señor si el Señor Jesucristo llega a venir, ¿verdad? Antes de que nosotros partamos de este lugar, ¿verdad? Seamos llamados a la presencia de Dios. Si estamos aquí, vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Y hemos puesto nuestra fe también, la convicción, dice, de lo que no se ve. Nosotros no podemos ver al Señor, hermanos, pero sabemos, creemos, ¿verdad? Por convicción que Él existe, que Él vive, que Él reina. Pero lo podemos sentir en nuestro corazón, ¿verdad? Podemos sentir cómo su Santo Espíritu nos guía, cómo su Santo Espíritu redarguye en nosotros, hermanos. No podemos ver al Señor, pero podemos sentir, podemos estar nosotros convencidos de que estas promesas que Dios tiene para nosotros son verdaderas, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice, hermano. Es la fe, ¿verdad?, que vence toda adversidad. Dice, creer es más que saber, tener simpatía o aceptar que Dios realmente existe. Tener fe en Cristo implica confiar, depender, aceptar, entregarse y descansar en Él. Creer en Jesús significa confiar en que Él es el Señor y que Él es suficiente para ayudarnos, cuidarnos, salvarnos. El creyente en Jesús no necesita tener ayudantes u otras creencias. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe, hermanos. En la Biblia, hermanos, nos muestra muchos ejemplos de hombres, ¿verdad?, que a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, ellos pusieron su fe, su confianza en Dios. Tenemos a David, ¿verdad?, cuando él fue a ver a sus hermanos, ¿verdad?, que estaban en el ejército del rey, y el ejército estaba siendo amenazado, ¿verdad?, por un hombre, un filisteo, ¿verdad?, de un gran tamaño, dice la Biblia. Y David llegó y escuchó a ese filisteo, ¿verdad?, que hablaba y que hablaba en contra del ejército del rey. Y David llegó y dijo, ¿quién es ese incircunciso? Dice que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. Él era solo un niño, nos dice la palabra de Dios. Él era solo un joven, un adolescente, ¿verdad?, un pequeño. Y dice que él dijo
que él enfrentaría a ese hombre. Un hombre muy preparado, ¿verdad? Un hombre de pelea, de batallas. Sabemos que David era un pastor de ovejas. Él cuidaba el rebaño de su padre. Y cuenta la palabra de Dios que él había derrotado, ¿verdad?, a leones, a osos, cuando él veía que estaban en peligro las ovejas de su padre. Y aquí él va y ve que el ejército está siendo amenazado por ese filisteo, hermanos. Él desafiaba al ejército del Señor que mandaran un hombre que se enfrentara con él. Y ninguno de esos hombres del ejército quiso enfrentarse a ese filisteo, hermanos. Tenían temor porque lo veían, su inmenso tamaño. Un hombre muy fuerte. Pero aquí David no se atemorizó por lo que él estaba viendo, sino que puso su confianza, su fe en Dios. Y fue, hermanos, y enfrentó a ese hombre, a ese gigante. Y ese hombre dice: ¿acaso soy perro? Dice, para que vengas con palo, dice, contra mí. Vio que David era un joven solamente. David no llevaba ni espada, no llevaba algún arma con la que el filisteo, ¿verdad?, pudiera pelear con él, sino solamente una honda, ¿verdad?, y piedras. Y cuenta la Biblia, hermanos, que se enfrentaron, ¿verdad? David se enfrentó con ese hombre y que solamente tuvo que utilizar una piedra para vencer a ese gran hombre, a ese guerrero, a ese filisteo. David no vio, hermanos, el tamaño de ese hombre, sino que vio el tamaño del Dios al que él sirve, que él podía librarlo de las garras de ese enemigo, ¿verdad? Él no puso su confianza o su fe en su agilidad, en sus fuerzas, puso su fe en Dios, y así pudo él vencer a ese gigante, hermanos. Aunque venga Goliat, hermanos, a nuestras vidas, intente atemorizarnos, recordemos al rey David, hermanos, cómo él, siendo un joven, puso la confianza en Dios y pudo vencer ese gran problema que tenía enfrente. Porque era un problema grande, ¿verdad? Ningún hombre del ejército del rey quería enfrentar a ese hombre. Pero David, con su corta edad, creyendo que el Dios en el que él creía le iba a dar la victoria. Y así es como debe de vivir el Hijo de Dios, el cristiano, en estos tiempos, hermanos, creyendo que Dios nos va a dar la victoria en cada prueba, en cada lucha, en cada dificultad que se venga a nuestras vidas. No estamos por vista, estamos por fe, hermanos. Y Dios quiere que en esta mañana nuestra fe crezca, pongamos nuestra fe en Él. Nada de lo que se venga en contra de nosotros, hermanos, nos podrá vencer si estamos en el Hijo de Dios, Jesucristo. Vamos a seguir adelante, hermanos. Ahí en Hebreos 11, ahí mismo, 6 al 7, por favor. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas
que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe, hermanos, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. En los tiempos de Noé, hermanos, Dios había dicho que se arrepentía de haber hecho al hombre. Dice que iba a destruir a todo ser viviente. En aquellos tiempos, la humanidad estaba descarriada como en estos tiempos, hermanos. El ser humano solo pensaba en guerras, solo pensaba en pura maldad, hermanos, y Dios había decidido destruir a todo ser viviente, pero dice la palabra de Dios que halló gracia en Noé. Halló gracia, ¿por qué? Porque Noé creía, ¿verdad?, en Dios y era un hombre justo y recto, hermanos. Y dice que a él le fue advertido lo que iba a suceder. Dice que el Señor le dijo: construye una arca, en la cual te vas a salvar tú y tu familia, porque voy a mandar un diluvio a la tierra. Voy a mandar lluvia a la tierra, dice. Hermanos, en esos tiempos la palabra de Dios nos dice que no llovía en aquellos tiempos. No llovía, y el lugar donde Noé se le había dicho que hiciera el arca estaba a miles de kilómetros del mar. Dice la palabra que cuando Noé empezó a construir el arca, los hombres murmuraban de ese hombre, ¿verdad? ¿Cómo es posible, Noé? ¿Estás loco? Aquí no llueve, el mar está a miles de kilómetros de aquí, esa arca, ¿para qué la quieres? Pero dice que Noé estuvo avisándole lo que iba a acontecer 120 años, hermanos. Él les estuvo advirtiendo a la humanidad qué es lo que iba a suceder, que Dios iba a mandar un diluvio. Dios iba a desaparecer a todo ser viviente, ¿verdad? Y que solamente en esa arca se podrían salvar. Pero como el hombre solamente pensaba en la maldad, no creyó, hermanos. No creyeron al aviso que Noé les hacía. Pero Noé puso la fe en Dios y construyó esa arca, hermanos. Noé le creyó a Dios qué es lo que iba a suceder. Creyó en la palabra de Dios, que Dios le había dicho: haz un arca porque voy a mandar un diluvio y ahí te vas a salvar tú y tu familia. Imagínense que Noé hubiera dudado, hubiera dicho: no, pero no creo, nunca ha llovido, no creo que vaya a haber un diluvio. Se hubiera perdido él también, hermanos. Para Dios nada es imposible. Dios todo lo puede. Si él se hubiera perdido, Dios puede volver a hacer otra creación como a él le plazca, ¿verdad? Pero él halló gracia en ese hombre, hermanos. ¿Por qué? Porque él creyó en Dios, le creyó a Dios lo que Dios le dijo. Empezó a construir el arca y el Señor le fue diciendo medidas, tamaño, todo cómo le iba a construir. Pero la humanidad de aquellos tiempos no creyó. Como pasa en estos tiempos, hermanos, mucha gente no cree que Cristo va a venir. Mucha gente se burla y dice: ¿cómo es posible? Dice: tengo años escuchando que Cristo viene, y nada más no viene. Gente pierde la fe en que el Señor va a venir.
Pero dice la palabra que Él no retarda su promesa, sino que es paciente, dice. Es paciente. Dios quiere que más personas se arrepientan. Dios quiere que no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos pasemos al arrepentimiento, a la vida eterna, hermanos. En estos tiempos el hombre está creyendo más en la tecnología. Vamos a crear búnkeres, vamos a crear ciudades subterráneas. Vamos a sembrar nuestra propia semilla para que cuando venga el apocalipsis, nuestras descendencias sigan viviendo. Pero el hombre está equivocado, hermanos. Nadie se puede esconder de Dios. Nadie puede esconderse de Dios, hermanos. Todo aquel que cree ser más sabio de Dios, que Dios, va a ser avergonzado. Todo lo bueno, toda la sabiduría proviene de Dios, hermanos. Dios se agrada del humilde. ¿Quién es el humilde? El que reconoce que el Altísimo es el único Dios verdadero y el que tiene el poder sobre toda la creación. Pero el ser humano piensa que ellos pueden reproducir, hacer mejores seres humanos, creen que haciendo robots van a mejorar a la humanidad. Dios no se agrada de eso, hermanos. Dios quiere humildad, quiere que seamos humildes y que reconozcamos que nada somos. Nada somos, hermanos. Porque si Dios quisiera, en cualquier momento nos podría perder a toda la humanidad. Pero Él es paciente, hermanos. Él es paciente porque nos ama, porque quiere que nosotros y más personas allá afuera seamos salvos. Pero cuando uno va y predica la palabra de Dios y a la persona que se le predica, hermanos, no tiene humildad para reconocer que Dios todo lo puede, que Dios todo lo sabe, Dios no se agrada de eso, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Aquellas personas que no creen que Dios existe, ¿verdad? Aquí la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe de reconocer, debe de creer que le hay. Nosotros nos hemos acercado porque creemos que Dios vive y reina, hermanos. Y no hay mejor lugar que estar en las manos de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a seguir adelante. En Romanos, por favor. Romanos 4:18. ¿Ya están ahí? Otro 18. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Él había prometido. Gloria a Dios, hermanos. Aquí, hermanos, se habla de Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Ese hombre, hermanos,
Dios le hizo un llamado, ¿verdad? Sal de tu tierra, de tu parentela, dice, y yo haré de ti una gran nación. Este hombre le creyó a Dios, salió sin conocer el lugar a donde él iría, sin saber a dónde Dios lo llevaría, pero él salió con su familia y su sobrino, dice la Biblia, ¿verdad? Salió, hermanos, sin saber lo que le esperaba, pero salió con la fe y la certeza de que Dios iba a cumplir lo que él había prometido. Porque dice que le dijo que él sería padre de muchedumbres, dice, y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar que nadie podría contarla. Y ese hombre le creyó a Dios, hermanos. Dice que su fe no se debilitó porque ya era un hombre de casi 100 años, dice. Ya era un hombre de edad avanzada. Pero él le creyó a Dios que él iba a hacer de él una gran nación. Él no sabía cómo Dios iba a hacer todas esas cosas que le había prometido, pero él creyó que Dios lo iba a hacer. Dice que su mujer era estéril, imagínense, hermanos. Dios nos dice, de ti van a salir naciones, de ti van a salir pueblos. Pero la mujer de este hombre no podía tener hijos, era estéril. Pero él no dudó, hermanos, de que Dios iba a hacer todo lo que le había dicho. Él siguió hacia adelante, no retrocedió y decir, no, pues no creo que Dios cumpla todo lo que me está diciendo, mejor me voy a regresar a la tierra de donde salí, a la idolatría en la que vivía. No, él creyó y siguió adelante. Dice que habitó en la tierra que Dios le había prometido que sería de él, habitó como peregrino. Él habitó en esa tierra, hermano, como peregrino. Sabía dentro de él que esa tierra Dios se la había dado, pero no sabía cuándo Dios se la iba a dar en heredad. No sabía el momento en el cual esa tierra él la iba a poseer, pero él creyó, esperanza contra esperanza, dice. Dice, pero tampoco dudó por incredulidad en la promesa de Dios, sino que se fortaleció dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Así creyó Abraham en Dios, hermano, que Dios era poderoso para darle todas esas cosas que Dios le había prometido. Abraham no dudó, hermanos, de que Dios iba a hacer todas esas cosas. A lo mejor en el momento vinieron pensamientos negativos a él, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿En qué momento lo irá a hacer? Pero él no se detuvo, él siguió adelante. Él siguió adelante. Y sabemos que su esposa, en el momento en que Dios le dijo, ¿verdad?, que daría a luz, dio a luz un hijo, hermanos. Dio a luz un hijo y de ahí empezó a crecer la descendencia de Abraham. Ahí Abraham empezó a ver la promesa de Dios, que Dios le dijo que su descendencia sería como la arena, como las estrellas del mar, que nadie podría contarlas. Y ahora podemos ver esa promesa que sigue el pueblo de Israel. Ahí está, hermanos, Dios cumpliendo sus promesas.
Y también Dios va a cumplir la promesa en nuestras vidas, hermanos. Todo lo que Dios nos ha prometido aquí se va a cumplir en nuestras vidas. Pero si no retrocedemos y seguimos avanzando hacia adelante, Dios va a cumplir. Si nosotros creemos que Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer, hermanos. Porque si no tenemos esa fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradarlo si estamos dudando, si no estamos poniendo nuestra fe en que Él va a hacer todo lo que Él ha prometido, hermanos. La fe mueve montañas. Solamente por medio de la fe, hermanos, nosotros podemos agradar a Dios. Dios se agradó de este hombre porque hizo lo que Dios le pidió sin saber y sin ver qué es lo que iba a suceder. Simplemente actuó a lo que Dios le había dicho, hermanos. Dice Abraham, creyó que Dios podría hacer lo que parecía imposible. Demostró a todos que Dios es Dios, porque Dios es incomparable y cumple lo que dice. Así es como Abraham glorificó a Dios. Él creyó, ¿verdad? A lo mejor parientes, familia le preguntan, ¿cómo es posible? ¿Te vas a ir? No sabes ni a dónde te vas a ir. Pero él creyó, él glorificó a Dios. Yo creo que Dios es poderoso y va a cumplir todo lo que Él me está diciendo. Yo lo creo y tengo esa fe, esa certeza de que Él lo que me está diciendo lo va a hacer en mi vida. Él glorificó a Dios. Y ahora nosotros debemos de darle gloria a Dios también, hermanos. ¿Por qué? Porque ya ha hecho cosas en nuestra vida. En el momento de que nosotros llegamos a los pies de Cristo, Dios ya hizo algo en nuestra vida, nos sacó de lo más vil y menospreciable en lo que vivíamos. Dios empezó a hacer grandes cosas desde el momento en que llegamos a los caminos del Señor. Y es que nosotros debemos de exaltar, glorificar el nombre de Dios. Dios va a hacer todo lo que Él ha dicho que hará con mi vida. Y Él va a salvar a mi familia también, porque dice que crea en Cristo, en Señor Jesucristo, será salvo Él y toda su casa. Esa es una promesa que Dios tiene, hermanos, pero debemos de creer que Dios lo va a hacer. No sabemos en qué momento, no sabemos cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, hermanos, porque dice que Él va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a seguir adelante en Mateo 8, por favor. Mateo 8, del 5 al 12. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y a otro ve y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo
que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el cielo, en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí, hermanos, el Señor Jesucristo entró, ¿verdad?, a la ciudad de Capernaum, y dice que vino un centurión. Un centurión, hermanos, era un oficial del ejército romano que comandaba, dice, una centuria, es decir, un grupo de entre 50 y 100 soldados. Eran escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando. Este hombre, hermanos, vino al Señor humillado. Vino y se le acercó a Cristo, hermanos, con humildad, porque dice aquí que el centurión vino rogándole, dice al Señor. Dice que le vino rogando, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Él se humilló ante el Señor, hermanos, porque él reconoció que Cristo podía hacer que su criado, ¿verdad?, que su siervo fuera sanado. Pero lo más impactante, hermanos, que este hombre no solamente creyó que Cristo podía sanarle, sino que creyó que sin ir y estar delante de su siervo, Cristo podía sanarle. Solamente con el hecho de decir las palabras, él podía sanar. Este hombre creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era poderoso para hacer cualquier cosa, hermanos. Él le dijo que no era digno de que él entrara en su casa, sino que solamente dijera las palabras, dice, y que su criado sería salvo. Ese hombre se acercó al Señor con una fe tan grande que el Señor Jesucristo dice que le dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ese hombre era romano. Y el Señor le dice a los judíos: ni en Israel he hallado tanta fe como la que tiene este hombre. Sabemos que el pueblo judío, ¿verdad?, creía en Dios desde la antigüedad. Ellos esperaban en aquellos tiempos, ¿verdad?, la venida del Mesías. Muchos creyeron, la mayor parte no creyó, ¿verdad?, que el Mesías había llegado, pero dice que no había hallado tanta fe como la que ese hombre tenía, porque ese hombre, siendo romano, a lo mejor había escuchado, ¿verdad?, de Cristo, o lo había visto por Capernaum, ¿verdad?, que había hecho milagros, que había sanado enfermos, y ese hombre a lo mejor cuando vio creyó que en verdad era el Hijo de Dios, y viene aquí rogándole por su siervo, que solamente diga las palabras y su siervo será salvo. Se humilló ese soldado, hermano, un hombre preparado, un hombre entrenado para la batalla, ¿verdad?, comandante de 50 o 100 hombres, vino al Señor humillado y reconociendo que Él era poderoso para sanar a su siervo. Dios se agrada, hermanos, cuando uno viene ante Él con esa humildad, con esa fe de creer que Él va a hacer grandes maravillas en nuestras vidas. El que pida, pida con fe, dice la palabra de Dios, no dudando. Este hombre no dudó de que Cristo podía hacer la obra en su siervo.
No dudó porque le dijo, solamente di y él será salvo. No dudó este hombre en ningún momento, hermanos, de que el Señor, tan solo con decir las palabras, su siervo iba a ser sanado. Y el pueblo de Israel, que había visto maravillas, que había visto que el Señor sanaba, a veces dudaban. ¿En verdad será el Mesías? ¿En verdad será el Hijo de Dios? Porque dice que muchos le seguían, multitudes. Multitudes seguían al Señor, pero no todos permanecían. No todos le seguían de verdad porque habían creído en realidad que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, porque solamente 12 permanecieron hasta el final. Mucha gente a lo mejor iba porque los alimentaba o por necesidad, porque estaban enfermos. Este hombre me puede sanar, voy a ir, me va a sanar. Hasta ahí nada más. No, en verdad le seguían porque creían que Él era el Hijo de Dios. No se hacían discípulos del Señor, solamente lo seguían por interés, por el alimento que les daba. O les dijo que ni en Israel había hallado tanta fe como la que este hombre tenía, hermanos. Y así debe ser nuestra fe, que no mengue nuestra fe, pedirle a Dios como los apóstoles le pidieron, Señor, aumentanos la fe, Señor, porque vivimos en este mundo, hermanos, vivimos en este mundo y a veces las situaciones hacen que nuestra fe mengue. A veces por la situación que pasamos hace que nuestra fe se debilite, se venga abajo, ¿verdad? Bueno, pero si trato de hacer las cosas bien, ¿por qué me salen las cosas mal? Porque estamos en una guerra. Estamos en una guerra, hermanos, donde el enemigo de nuestras almas quiere que nosotros retrocedamos hacia atrás, que no sigamos avanzando, que perdamos la fe, que dejemos de confiar en Dios. Dios no va a hacer esto en tu vida. Vete, cómo vive, cómo estás. El enemigo quiere eso, hermano. Que nosotros regresemos a la vida que teníamos anteriormente. Mete en nuestros pensamientos, vivías mejor antes, allá esclavizado. Tenías alimento, tenías un techo, pero estábamos esclavizados. Estábamos esclavizados como el pueblo de Israel estaba esclavizado. Viene Cristo y nos liberta, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que seguir a Cristo iba a ser fácil. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No es fácil seguir a Cristo, porque si fuera fácil, los lugares donde se predica de Cristo se llenarían, hermanos. Todos quisieran venir y escuchar la palabra de Dios, pero no es fácil. No es fácil seguir a Cristo, mis hermanos. Nosotros estamos aquí avanzando, aunque sea despacio, pero lo importante es que sigamos avanzando, que confiemos, el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo, hermanos. Vamos a seguir, hermanos, adelante. Hebreos 10, 18, por favor. Permítanme. Hebreos 10, 18. ¿Ya están ahí? Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Permítanme, Hebreos 10, 38, perdón, hermano. Dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma.
Pero vosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para perseverancia del alma. Mas el justo vivirá por fe, dice la palabra de Dios, y si retrocediere, no agradará mi alma. El Señor se agrada, hermanos, de que nosotros pongamos nuestra fe en Él, de que nosotros creamos en esas promesas que Él tiene para nosotros, vida eterna. Él va a hacer todo lo que Él ha prometido en nuestras vidas, y si lo creemos, Dios se agrada, hermanos. Pero dice que el que retrocede no agrada el alma del Señor, hermanos. El Señor no se agrada, hermanos, cuando uno, como dicen algunos, tiran la toalla y retroceden hacia atrás. Dejan de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque pusieron su fe, su mirada en las cosas del mundo. No creyeron en todas las promesas que Dios tiene y retroceden, hermanos, se van otra vez al lugar de donde el Señor los sacó. Y eso no agrada a Dios, mis hermanos. Dios no se agrada de las personas que vuelven atrás. ¿Por qué? Porque ya probaron, ya vieron, ¿verdad?, las maravillas de Dios, lo que Dios puede hacer con nuestras vidas, y nosotros nos entregamos, nos sometemos a Él. El Señor quiere obediencia, quiere entrega, hermanos. El Señor no nada más quiere que vengamos aquí y escuchemos, quiere que esa palabra que escuchemos la vivamos, hermanos. La vivamos, que la pongamos en práctica. Que seamos esa luz, esos luminares allá afuera en las tinieblas. Dios se agrada, hermanos, cuando nosotros creemos en todo lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Pero aquel que retrocede, el Señor no se agrada de él. El autor de esta carta enfatiza que el justo vivirá por la fe, lo cual implica que la fe es el fundamento de la vida. La fe es en la Biblia, es la creencia en la existencia en Dios y en sus promesas, y la confianza en que Él es capaz de cumplir todas las cosas que Él nos ha prometido, que el Señor ha dejado escritas en su palabra. Por fe el justo vivirá, hermanos. Por fe tenemos nuestra fe en Dios, el dueño de la vida. Si tenemos nuestra fe en Él, hermanos, vamos a vivir, dice la palabra de Dios. Ya no pongamos nuestra fe en las cosas del mundo, pongamos nuestra fe en el Señor. El autor y consumador de la fe es Cristo, hermanos. Estamos aquí, debemos de seguir avanzando hacia el frente, porque dice que, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. No podemos retroceder. ¿Por qué? Porque si retrocedemos es para nuestra perdición. Dios no necesita de nosotros, hermanos. Nosotros necesitamos de Dios. Si nosotros retrocedemos, aquí dice que Dios no se agrada, pero Dios puede llamar a alguien más. Dios puede traer a otra persona, pero Dios se agradó de nosotros. Así como se agradó de Noé y lo puso, ¿verdad?, que construyó el arca, Dios se ha agradado de nosotros en esta hora, hermanos. Y nos ha puesto como luminares aquí en este mundo. Pero no debemos retroceder, sino debemos de seguir avanzando. Dice que sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Tenemos esa fe para perseverancia del alma, hermano, para que nosotros en el momento de que nos vayamos de este lugar
tenemos la fe, la certeza, la convicción de que nos vamos a ir a la presencia del Señor. Pero el que está allá afuera, hermanos, aún no sabe qué es lo que va a pasar. Aún no sabe qué es lo que va a pasar cuando ellos partan de este lugar. Cuando la carne vuelva, el cuerpo vuelva al polvo, ¿verdad? ¿El alma a dónde irá? ¿A dónde va a ir el alma de esas personas que no han puesto su fe en Cristo Jesús? La Biblia nos los dice, ¿verdad? Nosotros estuvimos también engañados. No importa la manera como vivas, todos vamos a ir al cielo, porque Dios es amor. Yo creía eso, porque la mayor parte de la gente eso cree, hermano. Pero la palabra de Dios nos muestra algo diferente. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma, hermanos. Amén. Debemos de trabajar día a día con nuestra fe, poner nuestra fe en el Señor diariamente, hermanos. Dios sabe lo que su pueblo necesita. Dios sabe la palabra que nosotros necesitamos, hermanos, día a día. A lo mejor algunos de nosotros estamos débiles en la fe. Y esta mañana Dios quiere que reavivemos esa fe. Que le creamos todo lo que Él tiene para nosotros. Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que hablemos? ¿Qué es lo que quiere, el mensaje que quiere que transmitamos, ¿verdad? Al pueblo, a la iglesia. Dios no se equivoca, hermanos. Dios tiene todo bajo control. Dios es perfecto. Y en esta hora quiere que nosotros sigamos avanzando hacia adelante, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, con respeto a la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, porque hemos visto maravillas de Él en nuestras vidas. Porque hemos visto que Él nos ha sostenido hasta este momento. Porque sin Él, hermanos, como dice la alabanza, ¿qué sería de mí si no me hubiera rescatado? ¿Qué sería de nosotros, hermanos, en este momento? ¿Dónde andaríamos? Pero ahora hemos tomado la decisión de venir, escuchar palabra de Dios, entregar nuestra vida a Dios. Debemos de poner nuestra fe en todas esas promesas que Él tiene para nosotros, hermanos. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, hermanos, en esta hora, ¿alguien le ha fallado al Señor, hermanos? Puede pasar aquí, vamos a orar por Él. Todos cristianos en esta hora, gloria a Dios.